En cuanto a las políticas nacionales de transporte urbano, igual lo va a explicar la ministra, pero les adelanto, estamos trabajando con todos los sectores, todos los actores nos tenemos que sentar para poder cerrar el círculo, porque lo que ha sucedido con la ley de centralización y otras normas, las leyes, digamos, que rigen a los municipios, es que nos hemos repartido roles y se han generado algunos vacíos. Y mientras no nos sentemos todos los estamentos del Estado a cerrar esto de manera conjunta, de tal modo que sea aplicable, simplemente vamos a seguir con normativa que no se va a poder implementar, y ahí vamos a pedirle seguramente en algún momento también la participación del Congreso, porque hay cosas que ya sobrepasan la capacidad del Ejecutivo en cualquiera de sus niveles, sean gobiernos locales, regionales o nacionales, y el Congreso nos va a tener que dar como dicen, las uñas y dientes para poder implementar estas leyes y que sean efectivas y no se sienta una especie de impunidad respecto a cuando se quiere aplicar una sanción. Bueno, en cuanto a los radares para control de temas aéreos, sí, efectivamente es un programa que se viene trabajando. Lamentablemente sí tenemos una falencia en cuanto a la asignación de recursos, pero es algo que esperamos en los próximos años ir superando. En cuanto a los lamentables hechos que se sucedieron en el tema de los terminales, hay que aclarar que sí se estuvo dando las explicaciones en algunos foros. Lamentablemente no se pudo llegar al pleno de esta comisión, pero sí estuvimos en comisiones de trabajo haciendo las explicaciones correspondientes sobre lo que se estaba haciendo y lo que se va a hacer en estos temas, ¿no? En cuanto a la lucha contra la informalidad en provincias, lo que estamos haciendo es implementando o mejorando el uso de herramientas tecnológicas, de tal modo de que este trabajo que tenemos, digamos, en conjunto, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, se haga de la mejor manera y se eviten estos hechos de corrupción que no solamente se han generado en Lima, como se dijo en algún momento, esto es nacional. En todo lado sabemos cómo se han estado otorgando las licencias y por lo tanto ese es algo en lo que estamos trabajando para un control, no solamente en el tema de brevetes de vehículos mayores, sino también, por ejemplo, en el tema de vehículos menores como motocicletas, que ahorita está a libre albedrío de los municipios y el cual vamos a incorporar dentro de nuestro sistema de control electrónico, de tal modo que crucemos la información y no hayan estos vacíos, como dije, que estén permitiendo algunas malas acciones. Todo el resto de medidas en cuanto a lo que es terminales, etcétera, se van a exponer posteriormente. Los cronogramas de ejecución de obras los vamos a alcanzar específicamente en cada una de las obras que se nos han indicado. En cuanto a la ejecución del presupuesto, hay que tener en cuenta que hemos pasado el primer... Viceministro, una interrupción al congresista Domínguez. Congresista Domínguez, tiene usted la interrupción. Gracias, presidente. Solamente quisiera saber sobre la carretera a la zona de los Conchucos, que es Pomabamba, Siguas, Piscobamba, Antonio Raimondi. ¿Tenemos algún trabajo ya planificado para esta ruta, justo lo que presenté a través del video? Y también quisiera escuchar sobre el ATU. No sé, creo la ministra nos va a mencionar porque este Congreso trabajó bastante con la Comisión de Transporte. Yo soy presidente de la Comisión de Centralización y hemos trabajado para darles a ustedes esa potestad y poder de una vez reordenar el transporte urbano. Entonces quisiera saber sobre el tema y el Grupo 3 aéreo, sobre el tema de aeropuerto. Muchas gracias, presidente. La segunda interrupción del congresista Castro. Congresista Castro. Señor viceministro, por intermedio de la presidencia, se le había preguntado también de manera expresa el caso, cómo va a quedar la carretera Tacna-Colpa, que es internacional, lógicamente, para llegar a La Paz e interconectarlos con Argentina y con Brasil. El problema es que eso ha sido ya abandonado el último tramo. Eso queremos una aclaración, se le ha preguntado y no ha contestado de manera puntual. Segundo punto es en qué situación va a quedar el caso de la carretera Tacna, la autopista entre Tacna y Arica, o sea, la línea de frontera exactamente, ¿no? Pero creo que ya se ha dado también, a través del congresista Martorell, se ha dado las explicaciones correspondientes, pero no tenemos una respuesta puntual frente a esto, y sobre todo en el caso de la carretera hacia La Paz, simplemente, señor presidente, ya ha sido comprometida de hace ya más de un año, han debido entregarla, y no la han entregado tampoco. Es en ese sentido va mi pregunta. Gracias, puntual, Castro. Respuestas puntuales, porque nos están avisando que la Comisión de Salud nos está esperando para ocupar la sala después que terminemos. Viceministro. Bueno,
Sí, gracias, señor presidente. Sí, quisiera aclarar que estamos en la página 3 y son 10 páginas de preguntas, así que todavía no hemos llegado. O sea, estoy exponiendo ahorita las preguntas de la congresista Aramayo. Bueno, en todo caso, para... Viceministro, los que estén presentes, por favor, porque los que no estén presentes lo hace llegar por escrito. Ya. Lo agradecería. Correcto, entonces, bueno, el congresista Aguilar no está presente, pasaríamos al congresista Martorell. Bueno, efectivamente, la doble calzada hacia Tacna, efectivamente ya hay dentro del compromiso de inversión que se tiene de parte del concesionario, hay un compromiso para ejecutar la doble calzada desde Tacna hasta la zona de frontera, y también estamos trabajando en otros tramos con los concesionarios para poder atender, ¿no?, lo que es el mantenimiento de la Panamericana Sur. En el caso de Arequipa, La Concordia, efectivamente esta concesión tiene la obligación pendiente de ejecutar 70 kilómetros de doble calzada, de los cuales casi 25 se están ejecutando en el tramo que acabo de mencionar, y el resto se van a ejecutar en zonas, digamos, donde haya una gran accidentabilidad, que es principalmente la salida de Camaná hacia la Pampa del Pedregal. En el caso de la carretera de Tacna-Colpa, que indica que no se ha terminado, efectivamente hemos tenido problemas en el tramo 2, con lo cual nosotros ya estamos sacando la licitación del saldo de obra de este tramo, y los otros tramos están en plena ejecución. En el tramo 3 había una pequeña parte de la población donde había una interferencia de agua y desagüe, lo cual ya se está levantando, y por administración directa estamos terminando ese tramo. El tramo 1 está en plena ejecución en este momento. En cuanto a lo que es el tren de Tacna-Arica, efectivamente es un proyecto que lo tenía el gobierno regional. Estamos esperando cuál es la intención de ejecución de este proyecto para poder ver en qué podemos apoyar. Sin embargo, hay un cuestionamiento respecto a las inversiones que se tengan que hacer, ya que se contrapone, según el MEF, con la doble pista justamente que están reclamando por otro lado. O sea, no daría sostenibilidad a ambos medios de transporte. En cuanto a, bueno, el congresista Pasa se retiró también. No, está acá. ¿Dónde está? Al costado del congreso. Ah, ya, se ha cambiado de sitio. Sí. Aprovecho que está distraído. Ya. Bueno, en cuanto a lo que preguntó el congresista Pasa, efectivamente la carretera Arequipa-Juliaca ha sido objeto de cuestionamiento. Sin embargo, ya nosotros estamos trabajando, ya tenemos la ficha estándar de lo que va a ser la carretera alterna, que es la de Chihuahua a Santa Lucía, con lo cual el tramo, digamos, desde la zona que utilizan los vehículos mineros, que es solamente hasta Pillones, eso ya, digamos, de ahí para abajo están circulando en tren, pero sí todavía hay un alto congestionamiento de otros vehículos que viajan a través de Juliaca. Por lo tanto, teniendo la vía alterna, esto se debe solucionar. Vamos a revisar en el tema de la señalización que usted ha manifestado, y en el caso de la carretera de Panamericana ya nosotros tenemos la maquinaria para empezar los trabajos de reciclado. Por lo tanto, si no es esta semana, la próxima debemos estar ya ejecutando el trabajo físico en la zona de la Panamericana, donde nos hemos comprometido para poder levantar las observaciones y los convenios que tuvimos con los transportistas. En cuanto a lo que es la implementación de los track centers, efectivamente una de las metas y de las modificaciones que se están planteando es pasar, digamos, a un ministerio de administración o de logística. Por lo tanto, estos track centers, o como yo prefiero llamarles en español, los tambos, o no es español, es quechua en realidad, porque entonces estos ya, digamos, de los 55 que se han identificado como, digamos, posibles a nivel nacional, se ha priorizado 11 junto con los transportistas, y de los cuales vamos a empezar como piloto con 3, uno en la zona de Ancón, otro en la zona de Atico, y el tercero posiblemente, si es que tenemos la disponibilidad de terrenos, en la zona de Salaberry, como piloto de los 11, y posteriormente la meta es llegar a los 55 que se han identificado a nivel nacional. En cuanto a las preguntas, bueno, se repiten las preguntas del congresista Castro. Ya creo que de alguna manera he contestado anteriormente en cuanto a los expedientes técnicos y en cuanto a lo que es la carretera específica en la región Tacna. En cuanto a las preguntas del congresista Flores, el puerto Eten, como ya se indicó anteriormente, estaba sujeto al desarrollo de algunos proyectos productivos que justifiquen justamente la necesidad del puerto Eten, y sabemos que esto está también encaminado, pero son proyectos a mediano plazo, no hay una
priorización en el corto plazo, ya que los recursos tampoco son infinitos. En cuanto a la autopista del Sol, efectivamente, igual que los demás proyectos, nosotros hemos logrado ya el año pasado pasar de 1.600 predios que hemos liberado a nivel nacional a casi 6.000, y la meta de este año es pasar los 7.500 predios liberados a nivel nacional, lo cual nos va a permitir dinamizar proyectos como las autopistas que están en concesión y otros proyectos que ejecutamos por obra pública. Entonces, en ese sentido, como le digo, esperamos darle una mayor celeridad, hemos estado trabajando en ello y felizmente se han logrado los resultados que nos van a permitir este año ver también mayores avances. En cuanto a lo que es el aeropuerto de Chiclayo, la concesión del terminal, justamente también ahí hemos tenido algunos problemas con Ocitran respecto a la interpretación del momento de intervención. Ya se están superando estos temas de tal modo que nos permitan intervenir en 2 etapas. La primera etapa con una infraestructura temporal y posteriormente, cuando se termine la pista, vamos a hacer ya el gran terminal que se ha previsto para la zona de Chiclayo. En el tema de reconstrucción vamos a tener una agenda especial para poder tratar este tema, se lo vamos a hacer llegar por escrito. En cuanto a las preguntas que está esperando el congresista Domínguez, el Callejón de los Conchucos, efectivamente también tenemos previsto ya, como lo conoce y fue el compromiso del presidente en la visita que se hizo a la zona, es de intervenir en 2 etapas. La primera etapa, que es una intervención con un pavimento básico, que ya está prácticamente listo el expediente para licitar, y la segunda etapa, que también estamos licitando ya lo que es los estudios para la solución definitiva, que nos va a permitir ya un ensanchamiento y todas las obras de arte correspondientes, pero obviamente esto nos va a tomar unos 2 años a 3 años tener listo para licitar la obra. Por lo tanto, mientras eso, vamos a hacer un mantenimiento y un micropavimento que nos permita darle una mayor comodidad y no ver justamente lo que hemos visto en la época de lluvias, que esto se satura el terreno y empiezan a generarse estos bofedales, ¿no? Similarmente hay otras carreteras de Casma, Huaraz, Huari, que ya ha habido problemas que se han superado justamente en cuanto al ancho, también una mala interpretación de lo que eran los requerimientos del contrato, y por lo tanto nos estamos adecuando a la sección vial de acuerdo a lo que esté en la plataforma, de tal modo que le demos comodidad a los usuarios, ¿no? Respecto a poder justamente atender la interoceánica, en los diferentes tramos estamos trabajando en la zona justamente de Ollón a Ambo, que nos va a permitir pues otras conexiones que en este momento no se tienen disponibles, y también otras carreteras al norte que nos van a permitir integrar posiblemente a la zona costera y también con la carretera marginal de la selva para poder recoger toda la producción de la zona. La vía de evitamiento Chimbote, como ya dije, la adenda 4 está referida básicamente a lo que es liberación de interferencias, y ya estamos trabajando la parte física de las zonas que ya se han liberado. La vía de evitamiento Huaraz, también ya estamos haciendo los estudios correspondientes, estamos viendo la asignación de presupuesto porque obviamente por la topografía de la zona es bastante complejo, implica una serie de obras de arte bastante importantes como túneles y puentes, y estamos viendo de tal modo de optimizar, digamos, la parte técnica para que no salga tan onerosa, ¿no? En cuanto a lo que es la reconstrucción con cambios, sí, pues efectivamente algunos congresistas opinan que demos más confianza, como usted, a los gobiernos locales, otros nos dicen que recojamos los proyectos para ejecutarlos desde el gobierno nacional, y creo que dentro del proceso de descentralización, si bien es cierto, ha habido algunas malas prácticas, tenemos que confiar, porque definitivamente el gobierno nacional solo no va a poder asumir toda la responsabilidad, y si el gobierno local lo puede hacer, de alguna manera hay que transferir los recursos para que ellos, bajo el control adecuado, también puedan ejecutar esto como un aliado estratégico del gobierno, porque no olvidemos que la autoridad, en cualquiera de sus niveles, para el poblador somos todos iguales, ¿no? En cuanto a lo que es el aeropuerto de Chimbote, efectivamente está en el tercer grupo, que tienen hasta el día 15 de este mes para presentar las propuestas, y esto se va a incorporar. En cuanto a lo que es el aeropuerto de Ancash, efectivamente ya hubo una aerolínea que se retiró, y estamos haciendo las tratativas con otras aerolíneas para que puedan entrar a suplir, no solamente en este caso, sino en muchos aeropuertos y aeródromos a nivel nacional, porque también queremos incentivar el mayor uso del transporte aéreo, que en este momento está menoscabado, y a ello obedece lo que expuso la ministra de también las subvenciones que se hacen en el caso de zonas deprimidas de la selva, y también hemos solicitado a ustedes, y aprovecho la ocasión para recordarles que esto también se puede hacer en algunas zonas aisladas de la sierra, que sí pueden contar con un aeródromo,
justamente hablemos de la zona de Siguas, de toda la parte norte de Ancash y sur de La Libertad, donde para viajar hay que viajar 24 horas, 26 horas, y que con un aeródromo nos podría permitir incrementar el transporte de personas, pero para ello tendríamos que también subvencionar al inicio los pasajes hasta que se estabilice, y obviamente después ya el mismo comercio va a generar, digamos, que no tengamos que pagar este subsidio. Entonces, eso les está pendiente también como tema acá en el Congreso, y aprovecho la ocasión para solicitarles que le den la celeridad correspondiente. En el caso de las preguntas de la congresista León, bueno, ya varios temas los va a tocar la ministra, solamente vamos a puntualizar en el tema de lo que es el control que se ha efectuado de la fiscalización. Como control posterior hemos efectuado 75 intervenciones en terminales terrestres, de los cuales 10 que ya habían iniciado acciones han sido cerrados por la SUTRAN, 32 están en proceso de anulación los certificados que les habíamos otorgado, y 31 están en revisión porque habían presentado, digamos, documentación que estamos revisando, o sea, son adicionales a los otros 32. De los 75 hay 6 que están pasando ok, o sea que cumplen todos los requerimientos, por lo tanto esos no van a ser sujetos de ninguna intervención. En cuanto a los terminales a nivel nacional, de los 508 se han intervenido ya 458 por parte de la SUTRAN. Obviamente estos ya tienen una antigüedad y un funcionamiento, se ha hecho la verificación y de ellos solamente se han levantado 125 actas por faltas menores, 18 sí han sido un cierre temporal, de tal modo que puedan adecuarse dentro de este periodo de cierre, y si no se adecuan van a ser cerrados. Entonces, esa es la fiscalización que estamos implementando y que esperamos terminar en el transcurso de esta semana, que recién se cumplen los 45 días que nos habíamos comprometido. Después, bueno, el congresista Palomino no está, creo, no se cambió de sitio tampoco. Nuestro amigo Roy, tampoco está Roy Ventura. En cuanto al congresista Villanueva, bueno, ahí en cuanto a lo que es las intervenciones en Corpac, efectivamente se ha detectado que ha habido algunas faltas por parte del personal que estaba administrando. Estamos en investigación, pero no queremos generar ningún tipo de interferencia en cuanto a los actos de investigación en cualquier cosa que sea corrupción, por lo tanto se ha retirado ese personal y estamos haciendo las denuncias correspondientes en base a lo que ha publicado este señor, que dicho sea de paso también está en infracción porque es un inquilino que hace años no paga, estaba en proceso de desalojo y bueno, de todas maneras, si los dos están en falta, los dos se tendrán que ir, no tanto el que denuncia como el denunciado. En cuanto a lo que es el transporte ferroviario, efectivamente se está haciendo algunos requerimientos de mejoras respecto a lo que es la concesión, pero tenemos que tener en cuenta que las concesiones son sobre la línea, la concesión obliga a mantener la línea férrea, digamos, en condiciones de transitabilidad. Esto lo está cumpliendo el concesionario, pero en cuanto a lo que es la operación o los tramos que se pueden atender, esto obedece a una oferta y demanda, es decir, eso no es parte de la concesión, el concesionario tiene toda la vía lista, pero el tramo que se utiliza, eso es simplemente un tema comercial. Entonces, lo que se está utilizando en este momento son los tramos que son comercialmente más rentables, y obviamente dentro de ello está el tramo de Matarani hasta Pillones, que es transporte minero, y el tramo de pasajeros, que básicamente obedece al tramo de Machu Picchu. El resto de tramos, la competencia con la carretera, lo que sucede es que, digamos, el sistema de transporte ferroviario, por la baja pendiente que tiene trazos muy largos, tiempos muy largos, entonces la gente prefiere viajar por carretera, habiendo las facilidades, y no tomar el transporte ferroviario. Por lo tanto, no podríamos mantener un concesionario que esté circulando en esa zona cuando no va a haber la demanda de pasajeros, ¿no? O de carga en este caso. Y bueno, las metas que sí anuncia efectivamente están dentro del Plan Nacional de Transporte Ferroviario, que es generar un anillo que salga desde Lima, de toda la vuelta a Arequipa, y es más, si pudiéramos ampliar esto desde Juliaca, llevarlo hasta la zona de Desaguadero y empalmarlo con el tren bioceánico, sería ideal, pero esos son proyectos a largo plazo que esperamos, tan igual que usted, que algún día los podamos ejecutar. En cuanto a lo que es Chinchero, bueno, efectivamente lo que estamos haciendo en este momento es una intervención en la parte sur del aeropuerto, donde se van a albergar las luces de aproximación que van a tener el aeropuerto. Y lo que está, como ya expuso la ministra, el resto se está haciendo una licitación internacional respecto al asesor o el país que nos va a acompañar
para poder escoger a los mejores contratistas y obviamente nos van a acompañar con el asesoramiento técnico, de tal modo de que las soluciones que se planteen, los tiempos, etcétera, sean responsabilidad de este país. No estamos licitando la obra, como bien dijo la ministra, sino el asesoramiento. ¿Qué país nos va a acompañar? Ese país tendrá que sacar una licitación internacional, puede ganar cualquier otro país, puede ganar cualquier otra empresa, como estamos viendo en Panamericanos, son ingleses, pero las empresas que están trabajando son de todas partes, creo que no hay ninguna inglesa más bien, pero eso es lo más importante, que queremos tener un asesoramiento que nos permita despejar cualquier duda respecto a la calidad técnica de la solución y también lo principal, que después hay que implementar el pase del aeropuerto Velasco Astete al aeropuerto Chinchero. Entonces, eso tampoco no es un tema sencillo y obviamente estos países tendrán que traer empresas que tengan experiencia en ello, que nos permita hacer justamente funcionar el aeropuerto Chinchero y también, lo más importante, guardando la armonía con el entorno que se está desenvolviendo. Es decir, si queremos un desarrollo turístico, tiene que ser lo menos agresivo con el ambiente local. En cuanto a los otros proyectos de Santa María de Santa Teresa, sí ya estamos por sacar también la licitación, se está haciendo la actuación de costos, y lo que es el túnel La Verónica, sí ya como hemos manifestado también a la población local, es un proyecto demasiado oneroso, por lo tanto, digamos, hay que ver su necesidad cuando tenemos la alternativa, digamos, de hacer un desarrollo de la carretera que nos permite evitar este túnel, ¿no? A ver, el congresista Elías, sí, está. Bueno, bueno, lo que es la CM1 lo va a contestar la ministra, los topes de velocidad igual. En cuanto a lo que es las autopistas, efectivamente le vamos a hacer llegar toda la información y a cualquier congresista sobre cualquier proyecto, soliciten la información, nosotros le vamos a hacer llegar al detalle que ustedes nos requieran, porque hay, digamos, un aparente doble costo, como estaba indicando, cuando se ha hecho la autopista y posteriormente se está haciendo estos pases a desnivel para atención de la población local. Lo único que sí hay que tener en cuenta, digamos, el momento en que se da, porque cuando se generan estos proyectos, obviamente la población empieza a crecer más bien hacia ahí, ¿no? Entonces, eso hay que evaluar en cada caso, por lo tanto vamos a hacerle llegar la información con todo gusto, porque nosotros no tenemos compromisos, son cuestiones que se han dado en gestiones anteriores, y si hay algo que sancionar, que se sancione totalmente de acuerdo, porque es parte de la lucha contra la corrupción que queremos. En cuanto a lo que es las consultas de la congresista Melgarejo, bueno, la vía de Evitamiento Chimbote ya se dijo. Los peajes, hay que aclarar que el peaje que se estaba cobrando de 16 soles o 15 soles, no era 16, se refería básicamente a un cobro de ida y vuelta. Entonces lo que ahora se está haciendo para evitar el problema es que se está cobrando 7 soles para un solo sentido, y si usan el otro sentido, bueno, van a terminar pagando lo mismo, pero era una cuestión operativa, ¿no? Entonces hay usuarios que solamente hacen el viaje en un sentido y eso ya se está solucionando, ¿no? La revisión de los peajes a nivel nacional, sí, efectivamente, es un tema que lo hemos encargado varias veces en diferentes gestiones, hemos encontrado antecedentes, pero lo que queremos es ya una voz más imparcial. Entonces estamos haciendo, gestiones con organismos como los bancos, ¿no?, cooperantes, de tal modo que tengamos una opinión imparcial al respecto. No queremos una opinión de un consultor local que pueda sesgarse hacia uno de los lados. Para tranquilidad de los transportistas y de nosotros mismos, queremos que nos digan la verdad, cruda, salga lo que salga, y ahí tomaremos las acciones correspondientes, pero con la información ya bien sustentada en la mano, ¿no? Bueno, en cuanto a las obras de las empresas del club, ¿no? Entonces, acá nosotros ya en reiteradas ocasiones hemos manifestado que necesitaríamos una ley, y que posiblemente una ley que prohíba la participación de digamos, que esté todavía en un proceso de investigación, de una empresa que esté en proceso de investigación, podría hasta caer en una inconstitucionalidad. Ese es un tema más normativo que podrían analizarlo ustedes de manera temporal, pero que obviamente va a restringir derechos, que en tanto no haya una sentencia no se le puede restringir a estas empresas, y lo que sí facilita es que ya se empiecen a formalizar las acusaciones a nivel del Poder Judicial, porque eso nos va a permitir justamente a través del OCE, que es el único que puede inhabilitarlos, en base a las sentencias que se puedan generar, aunque sea de manera en primera instancia,
ya restringir la participación de estas empresas, porque nosotros también, como en algún momento indiqué, no es algo deseable trabajar con estas empresas porque no solamente es un tema reputacional, sino que operativamente estas empresas son mal vistas en la banca, no tienen facilidades y empiezan a ejecutar muy lentamente las obras. Entonces, si pudiéramos trabajar todos para que no estas empresas que estén cuestionadas no participen, nosotros también vamos a apoyar en todo lo que se requiera para hacerlo de manera conjunta. Y en cuanto a lo que es carreteras que benefician mineras, hay que hacer la evaluación correspondiente. Si es que existe algún tramo que tenga efectivamente un uso privado, particular, vamos a analizar, usted nos va a hacer llegar la información correspondiente. Por último, en cuanto a las consultas del congresista y señor presidente Monterola, la longitudinal tramo 4 efectivamente es parte de un paquete de concesiones que estaban, digamos, de alguna manera en proinversión, yendo de manera lenta, igual que la línea 3 y la línea 4, en cuanto a lo que son los estudios de preinversión. Y lo que estamos haciendo nosotros es recuperar estos proyectos para, digamos, manejarlos directamente desde el Ministerio, porque las empresas que están ejecutando, al ser nosotros el que revisa, Proinversión hace el contrato, etcétera, es una triangulación que no ha estado funcionando de la mejor manera, no se podía presionar. Y lo que estamos haciendo es para hacerlo de manera directa y darle una mayor velocidad, porque de todas maneras esto sí, como lo ha anunciado y lo ha reiterado la ministra, es parte del compromiso del 2021, tener esto ejecutado. Son 90 kilómetros que no tienen mayor dificultad en la parte de ejecución física, pero sí, si es que no lo aceleramos, obviamente no vamos a llegar a la meta. Y bueno, como indiqué, las carreteras de Prorregión es un paquete que era de 2.000 kilómetros más 1.300 que estábamos haciendo en un plan piloto, 3.300 kilómetros, y ahora vamos a saltar a 15.000 kilómetros a nivel nacional para, promover el desarrollo de todas las regiones de manera paralela y homogénea. Sería todo. Ministra, para que concluya. Señor presidente, muchas gracias. Quisiera concluir tratando un par de temas que me van a permitir desarrollar algunas cosas que me parece que son importantes. Una primera es, no se puede permitir desde una perspectiva técnica y de defensa de derechos, poniendo a la persona como fin supremo, la prestación de un servicio público, ni en las ciudades, ni en las carreteras, a través de autos, a través de vehículos M1. En las ciudades se genera microtransportación, se genera precarización de la infraestructura, congestión, contaminación. Además de que en uno y otro caso estamos hablando de conductores que no son profesionales, no han llegado a alcanzar la licencia de conducir, que tiene varios estadios y por lo tanto no tienen la formación. Entonces, en la ciudad es muy claro, congestión, precarización y hacen una competencia desleal y complican la prestación de los servicios integrados de transporte. En las carreteras son una competencia desleal de las empresas formales y por lo tanto nos quejamos de que no hay prestación del servicio de empresas formales en distintas zonas del país y vamos a estar siempre en el círculo vicioso. ¿Cómo va a haber prestación de servicio? ¿Cómo van a haber la posibilidad de acceder a un servicio de calidad si tenemos vehículos que les hacen competencia desleal, no tienen los choferes licencia de conducir, exceden los límites máximos de velocidad y no hay manera de poderlos fiscalizar, porque recordemos que solamente los vehículos de transporte interprovincial son los que emiten el control vía GPS a la central de Sutran. Entonces, no podemos precarizar el transporte bajo la premisa de que necesitamos, promover el derecho al trabajo. Efectivamente, pero creo que a nadie le cabe duda que el derecho al trabajo es un derecho constitucional, pero el primero de todos es el derecho a la vida. Y todos aquí estamos para trabajar hacia la seguridad vial. No podemos promover, me permito, como técnica, decirles lo siguiente, no podemos promover la formalización de los servicios de transporte precarizando las condiciones de calidad. La población no se lo merece. Eso no quiere decir que nos tapemos los ojos frente a una realidad.
Por supuesto que existen los servicios de transporte interprovincial y nacional precarios. Y en mucho es porque a las autoridades que han estado a cargo de la fiscalización no se les ha apoyado y hemos retrocedido. Pues aquí tenemos que hacer un llamado a eso. Tenemos que buscar estrategias. La estrategia no es solamente la fiscalización. Probablemente la estrategia esté vinculada también a otros sectores porque vamos a tener que buscar la reinserción laboral de aquellos conductores, de aquellos propietarios de vehículos que no van a poder ingresar a brindar el servicio en nuestras ciudades y en la carretera. Tenemos que como Estado hacer ese esfuerzo para mirar de una manera integral el fenómeno de la informalidad. Formalidad sí, pero sin sacrificar la calidad del servicio que tantas vidas causa. Si nosotros vemos la alta incidencia de fallecidos en las carreteras, muchas están vinculadas a los vehículos M1, que claro, como no los llamamos servicio de transporte, da la impresión que son vehículos particulares, pero no son muchas veces vehículos particulares, sino que están brindando el servicio de manera precaria, de manera absolutamente imprudente. Así es que hacer un llamado de atención a que defendamos el derecho a la vida, que sea un compromiso real la seguridad vial, que en este caso es absolutamente claro. Yo quisiera llamar la atención sobre eso en la misma lógica. La política o la lógica de formalización de terminales es también un proyecto que no se agota con cerrar algunos locales informales. Por supuesto que hay que hacerlo y por supuesto que lo vamos a hacer. Y Sutran contará con 10 millones de soles más de presupuesto que están en este momento siendo evaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero Sutran también tendrá que desarrollar no solamente un mayor número de personal, tendrá que desarrollar una nueva estrategia. Y en esa nueva estrategia el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le está dando más dientes, más herramientas para poder proceder a cerrar y retirar a operadores que no deben estar funcionando.